Estamos en una nueva versión del Metro Podcast de Metro Libre con Mario Lara, editor general del periódico Metro Libre, y con un invitado especial, el presidente del Partido Panameñista y candidato a vicepresidente de la República por la fórmula de los partidos Cambio Democrático y Partido Panameñista. Muy buenos días, José Isabel Blandón, a este Metro Podcast. La primera pregunta: ¿qué es lo que más pide la gente ahora que ustedes están en la actividad proselitista tratando de ganar estas elecciones presidenciales? Mira, la principal preocupación que hemos visto en todas partes del país es con relación a la economía, ¿no? Por un lado el tema de falta de empleo, por el otro lado el tema del alto costo de la vida. Otra problemática que nos han planteado en casi toda la geografía nacional tiene que ver con la falta de agua potable, ya sea que no la reciben del todo o que no la reciben en la cantidad y en la calidad que espera el pueblo panameño. O sea, no están recibiendo 24/7. Tema de falta de carreteras, sobre todo en el interior de la República. La situación con la energía eléctrica, especialmente en Panamá Oeste, en algunos lugares de la provincia de Los Santos y en algunas otras partes del país. Pero si tuviera que decirte un tema que sale en todos lados: economía y agua. Las encuestas, todas las encuestas que hemos visto, advierten que quien gane la presidencia, si las elecciones fueran hoy, sean ustedes o sean los rivales de ustedes, no va a ganar con un gran porcentaje de votos, lo que dicen las encuestas. Si esto fuera así, que quien gane las elecciones va a tener menos del 30 o 25% del respaldo electoral por la división del voto, ¿usted cree que va a ser necesario que quien gane convoque a otras fuerzas para tener un mayor apoyo en ese esfuerzo de gobernar con toda esa cosa que nos ha dicho que la gente espera que se resuelva? Mira, por supuesto que sí. Es que los desafíos a los que se va a enfrentar el próximo gobierno ameriten, así gane con un 40% de los votos, que no lo veo posible hoy en día, que se convoque a otras fuerzas políticas y económicas del país para construir grandes consensos, porque vamos a enfrentar el tema de cómo resolver la crisis del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, la crisis de endeudamiento y la posible pérdida del grado de inversión. Tenemos el tema de la necesidad de invertir desde el sector público para dinamizar la economía, pero también tenemos el tema de cómo se facilita y se incentiva la inversión privada. Tenemos sobre el tapete el tema del cambio constitucional, con el cual nosotros tenemos un compromiso como alianza. O sea, hay muchos temas que tú no vas a poder venir con un discurso como ya hay algunas campañas de ustedes contra nosotros, de confrontación, porque es que con los desafíos que tenemos, vuelvo y repito, ir a un discurso de confrontación lo que va a generar es más confrontación en vez de solución a los problemas. Candidato, la campaña Rux Blandón impulsa el tren Panamá-David o David-Panamá, pero hay otras campañas también, o bueno, otra campaña que también lo hace. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el proyecto que impulsan ustedes a sabiendas de que hay otros que también están tratando de impulsarlo? Bueno, la diferencia es que en el gobierno pasado se hizo el estudio y nosotros venimos proponiendo eso desde la campaña pasada, que lo asume ahora la alianza como un proyecto propio. Esa es la diferencia. Hay algunos que ahora lo están planteando como un cálculo electoral en esta elección, viendo que la propuesta que nosotros hemos planteado desde hace más de 5 años es una propuesta que cala, sobre todo en el interior de la República, porque hay ese sentimiento bien fundamentado en el interior de que se les ha dejado relegados a un segundo plano, de que se están haciendo grandes proyectos de inversión en el área metropolitana, pero no hay un gran proyecto que una y dé la oportunidad de explotar todo su potencial al interior de la República. Y lo he dicho antes, incluso aquí en un podcast con ustedes, el tren es el equivalente en el interior a lo que es el metro en el área metropolitana. Y así como el área metropolitana tiene su metro, el interior merece su tren. ¿Y hay plata para un tren de esa magnitud?
con la voluntad y una buena administración de los recursos, por supuesto que la hay, porque además tenemos que involucrar la inversión privada en esto, y hay forma de poder hacer un tren por concesión o por una figura de alianza público-privada, en donde parte del pago sean tierras del Estado alrededor de las estaciones del metro, por ejemplo, del tren, de forma tal de que esto ayude a bajar el costo o a minorar la inversión realizada para la construcción del tren. Pero reitero, ya nosotros hemos invertido como país, porque eso no fue una inversión de los que viven en la capital, eso fue una inversión del país, 4.000 millones de dólares en 2 líneas del metro. Y hay aproximadamente 2.500, 3.000 millones más invertidos en la línea 3 del metro, que todavía no está operando. Entonces estamos hablando en su conjunto de cerca de 6 a 7.000 millones invertidos en 3 líneas del metro que solo sirven al área metropolitana. Y muy bien que se haya hecho. Yo no estoy opuesto al metro. Pero cuando hablas de 5.000 millones para un tren que una ató al interior, entonces vienen algunos a pegar el grito en el cielo y decir que eso es demasiada plata. Pero no fue demasiada plata el metro. Entonces es un tema de que Panamá sí ha demostrado que tiene el recurso para hacer ese tipo de inversiones. Y reitero, esta es una inversión que generaría la posibilidad, porque no es un tren de pasajeros solamente, es un tren de carga también, generaría la posibilidad de tener zonas procesadoras, industrias en el interior de la República a más bajo costo que si se establecieran en la región metropolitana, donde el metro cuadrado cuesta más, donde hay una serie de cosas que cuestan más, y poder traer toda esa producción al área de los puertos acá y poder exportar. Entonces, eso potenciaría el desarrollo integral y equitativo de todo el país y no solamente de la franja canalera. Cuando se habla del tren, hablamos tren Panamá-David, pero creo que nos olvidamos de mencionar que el tren sería para Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro. En las mediciones que ustedes han hecho, ¿qué impacto tendría un tren de esa magnitud en el desarrollo de las provincias? Mira, un gran impacto. De hecho, cuando se hizo el estudio durante el gobierno pasado, llegó gente, incluso empresas alemanas y otras empresas europeas, con el interés de ver qué tan en serio iba lo del tren, cuál era la ruta del tren, estudiando la posibilidad de establecer industrias en otras partes del interior de la República, porque como bien planteas, un tren de pasajeros y de carga iría en una primera etapa desde Panamá Oeste, más o menos del área de Panamá Pacífico, hasta inclusive la frontera de Panamá con Costa Rica. Y eso potencia la posibilidad de que tú puedas establecer un centro industrial en Veraguas, por ejemplo, o en Coclé, y en Chiriquí, no necesariamente en David, puede ser en el oriente chiricano, en cualquiera de donde sea más factible, y poder utilizar los servicios del tren para llevar lo que produzcas a la ribera del canal. Entonces, además de las posibilidades de que ese tren pueda continuar después hacia el resto de Centroamérica como una manera más rápida, cómoda y barata de comunicar todo el istmo centroamericano. Entonces, es un proyecto con una visión a muy largo plazo, un proyecto como lo soñó en un principio Belisario Porras, que se caracterizó por ser un estadista que veía a muy largo plazo, y ese es el tipo de estadista que necesitamos en este país. Candidato, ustedes han hablado de una reforma constitucional, pero en la práctica no es la única campaña que está hablando sobre ese aspecto. De hecho, hay otra campaña que incluso habla de incluir en la reforma constitucional, recortar la cantidad de diputados, recortar por aquí, recortar por allá. ¿Eso está dentro de sus planes como proyecto de reforma constitucional? ¿Lo cree viable? Primero, que nuestra propuesta no es una reforma constitucional, es un cambio constitucional, una nueva constitución aprobada a través de una asamblea constituyente. Segundo, que uno puede plantear ideas, por supuesto que sí, como nosotros lo hemos planteado. No estamos de acuerdo con reducir el tamaño de la asamblea, pero aquí hay alguna gente que ha entrado como en una especie de subasta, y nosotros hemos planteado que la asamblea podría tener alrededor de 50 diputados. Aquí hay gente diciendo, no, como nosotros vimos 50, y dicen, no, va a tener 30. Ya, ok. Nosotros tenemos 10 provincias
y 2 comarcas. Hablar tú de que una asamblea va a tener 30 diputados, entendiendo que casi la mitad de la población vive entre la provincia de Panamá y Panamá Oeste, significa que el resto de las provincias del país van a tener un diputado. Uno, pues con 30 no te da para más, te da para uno. Entonces explícale eso a la población, que eso es lo que significa lo que tú estás proponiendo. Tal vez tiene que provincias como Chiriquí y Veragua van a tener un diputado en asamblea. ¿Me explico? Y que hay comarcas como comarca de San Blas, que si tú te vas a las matemáticas no tendría ninguno. La de Cunayala, o uno si acaso, sobre representante. Entonces, tú puedes plantear cualquier locura aquí, como he escuchado a gente planteándolo. O que vas a hacer un plebiscito para que la gente decida qué vas a hacer en el cambio constitucional. Eso, un plebiscito no es una asamblea constituyente. Entonces no estés dándole el sentido a algunas cosas que no son lo que jurídicamente corresponde. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que utilizando el mecanismo constitucional se va a convocar a una asamblea constituyente paralela. Eso significa que se tendrán que escoger constituyentes y son los constituyentes electos los que van a decidir qué va a aparecer en la Constitución, no es el presidente de la República. Los partidos que conformamos la alianza de gobierno podremos proponer constituyentes. Bueno, si se eligen, nosotros les diremos, mira, esta es nuestra propuesta, vamos a reducir el tamaño de la asamblea, vamos a cambiar la forma en que se eligen los diputados, vamos a ver este tema sobre descentralización, que lo hemos planteado, fortalecer la descentralización en la Constitución, vamos a cambiar esto sobre la forma que se eligen a los magistrados de la Corte Suprema, vamos a que los gobernadores sean por elección popular y no designación del presidente, pero eso no son más que propuestas, porque al final es la asamblea constituyente los que se elijan, los que van a decidir qué va a aparecer en la Constitución. Si usted ganara las elecciones, ¿cuáles serían las primeras medidas que adoptarían en los primeros 100 días de gobierno? Mira, hay un sinnúmero de cosas que habría que hacer. La primera es que se convocaría a una fuerza de tarea conjunta entre el sector privado, el gobierno y los sectores obreros para ver las medidas que a corto plazo tenemos que tomar para incentivar la economía del país, porque esa va a ser nuestra prioridad. Lo segundo, dentro de los primeros 30 días, sería la convocatoria al proceso constituyente. Lo tercero, hacer un paquete de reducción del gasto público para poder, de una manera responsable, redirigir recursos a donde realmente se necesitan. Cuarto, nosotros vamos a ordenar, así lo ha dicho Rómulo, una auditoría a los fondos de la descentralización paralela, una auditoría independiente, para lo que arroja esa auditoría, enviarlo entonces al Ministerio Público. Si es que hay irregularidades en el manejo de la descentralización paralela, que sabemos que sí, pero bueno, tiene que hacerse la auditoría. Por otro lado, abordar el tema de la Caja del Seguro Social. Rómulo lo ha dicho también, se convocaría un diálogo, pero un diálogo con fecha cierta y propósitos específicos, de manera tal de definir la hoja de ruta para salvar no solo el fondo de invalidez, vejez y muerte, sino a la institución como tal. Por otro lado, también nosotros creemos que en el tema de educación hay que sentarse a revisar la ley orgánica de educación para mejorarla y actualizarla, y asimismo redirigir recursos dentro del presupuesto del Ministerio de Educación para enfrentar lo que para nosotros son prioridades. Tú tienes hoy en día 500 escuelas que no tienen luz eléctrica, 400 escuelas que no tienen agua potable y 2.300 escuelas que no tienen internet. Eso es algo que se puede resolver dentro de los primeros 6 meses de gobierno, si hay la voluntad para resolverlo. Licenciado, aquí en este podcast, bueno, ya usted ha participado, pero hacemos unas 5 preguntitas para contestarlas brevemente, si está a favor o está en contra, y lo hemos hecho pues con los distintos candidatos a la vicepresidencia de la República. Bien, entonces usted me dirá si está a favor, en contra, pasa, o si desea expandirse en su respuesta, ¿no? Primero, matrimonio igualitario, ¿a favor o en contra? Unión civil. Bien. Legalización de la marihuana para uso recreativo, ¿a favor o en contra? En contra. Legalización del aborto, ¿a favor o en contra? En contra. Reelección de políticos, ¿a favor o en contra?
A favor de una sola reelección. Pena de muerte en Panamá, ¿a favor o en contra? En contra. Bien, yo tengo una última que quisiera añadir. Willy Bermúdez, candidato a la alcaldía capitalina, nos mencionó que para él, a su juicio, Vía Argentina es el mejor barrio de Panamá. De acuerdo a Willy, Vía Argentina tiene todas las cualidades para ser llamado el mejor barrio de Panamá. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente de acuerdo, pero no solamente es que yo estoy de acuerdo, la mayoría de la ciudad está de acuerdo en eso. Cuando vas a hablar con la gente que vive allí, dice yo no me cambio de aquí por nada en el mundo, pero cuando vas a hablar con la gente joven, hoy en día, por decirte así, el consenso que hay es que el barrio, para utilizar una palabra de jóvenes, más trendy de Panamá es el barrio del Cangrejo y especialmente la Vía Argentina, que hoy tiene una vida comercial y cultural como nunca antes. Si gana la presidencia, usted que fue un alcalde que promovió la revitalización de la ciudad capital, se tendría entre los planes del nuevo gobierno comenzar a impulsar lo que hemos hablado hace mucho tiempo, que es planificar el desarrollo de las ciudades, entendiendo que este es un país donde las ciudades no tienen aceras, no tienen áreas para ciclismo, tienen pocos parques, áreas para las familias. ¿Eso estaría contemplado en los proyectos y planes del nuevo gobierno? Por supuesto que sí. Y en el último debate Rómulo tocó el tema. Por un lado, constitucionalizar, elevar a título constitucional algunos de los temas que permitan darle más fortaleza a los gobiernos locales, definir sus competencias de manera más clara y la asignación de recursos de forma tal de que no sea algo discrecional. Por otro lado, la capacitación de los alcaldes, representantes y funcionarios municipales es fundamental si queremos que hagan buen uso de los recursos. Aquí hay mucha gente que llega a ocupar esos cargos sin tener la más remota idea de cuáles son las competencias que le corresponden a los gobiernos locales o cuál es el potencial que tiene un gobierno local. Aquí hay muchos alcaldes y representantes que llegan al cargo y no ven la competencia de ordenamiento territorial como una competencia importante, ni siquiera la tienen en su mente, y es quizás de las cosas más importantes que puede y debe hacer un gobierno local. Y por último, nosotros sí creemos que desde el gobierno central tenemos que promover que se aprueben los planes de ordenamiento territorial y planes de acción, que no son lo mismo, para las principales ciudades del país, y ojalá para todas, pero por lo menos para las principales ciudades del país. ¿Por qué usted cree que esta elección, en particular esta, es una de las más complicadas y difíciles de la era democrática panameña? Mira, tenemos más candidatos presidenciales que en elecciones anteriores. Ha estado todo este tema de la indefinición de la candidatura de Martinelli por mucho tiempo. Está el tema también de un partido de gobierno dividido en 3 candidaturas, y eso, toda esta situación ha generado que tú veas una especie de transfugismo electoral, porque tú ves candidatos que están postulados por un partido apoyando a candidatos de otro partido, y eso que por supuesto ocurría como una excepción en elecciones anteriores, pero hoy día es bastante común ver esa situación. ¿Y se puede afirmar que los partidos políticos hoy están debilitados? Mira, yo creo que definitivamente que los partidos políticos están en crisis, tienen problemas, pero aún así siguen siendo un factor importante. Hombre, la gente habla de las pasadas elecciones como la erupción de las candidaturas independientes, ok, pero al final las candidaturas independientes sacaron cerca del 25% de los votos en la elección pasada, y las candidaturas de partidos sacaron el 75% de los votos. Y en esta ocasión yo siento que los porcentajes van a ser aún mayores a favor de los candidatos de partidos, porque incluso hay candidaturas independientes que han pasado a ser candidaturas de partido hoy en día. Entonces las candidaturas presidenciales por la libre postulación yo no las veo en su conjunto por arriba del 10%, así que aquí la mayoría de los votos a candidatura presidencial van a canalizarse a través de la papeleta de un partido. ¿Y qué le dicen ustedes en estos recorridos? Una última pregunta. Que ustedes van a ganar las elecciones.
Mira, yo lo veo porque primero en una elección que está tan fragmentada y dividida es aún más importante la organización partidaria, la cantidad de candidatos que tengas a nivel nacional, la capacidad de movilizar votos el día de la elección, tu presencia a nivel nacional. Las encuestas miden sobre todo áreas urbanas, no miden en realidad la realidad del mundo rural del país. Y en ese sentido nosotros vemos una gran fortaleza de nuestra alianza en el interior de la República. Reconocemos que hay un trabajo que hacer en los días que quedan en el área metropolitana, Panamá, San Miguelito, Arreján y Chorrera, y a eso vamos a estar enfocados en los días que quedan, con la seguridad de que al final, ganando al interior de la República y teniendo un resultado fuerte aquí en las áreas metropolitanas, nos va a dar para ganar la elección. Muchas gracias a don José Isabel Blandón, candidato a vicepresidente en la fórmula que preside Rómulo Rux en la alianza Cambio Democrático Partido Panameñista, por participar en este Metro Podcast de Metro Libre. Gracias a ustedes.